buenas noches, gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de reencontrarnos aquí, como siempre, Mega TV, a estas horas de la noche, para hablar con personalidades que pueden contarnos muchas cosas interesantes y también dejar un testimonio de vida en lo que están haciendo y lo que han hecho en su carrera. Este caso es un invitado internacional, pero que conoce bien Paraguay porque ha estado varias veces en nuestro país. Él se llama Antonio Tony Garrastazu y es el actual director regional senior para América Latina y el Caribe del Instituto Republicano Internacional. El IRI, que decimos nosotros, es un instituto que ha trabajado mucho en pos y a favor de la democracia en Paraguay, de fortalecer las instituciones, de generar un clima donde realmente se pueda desarrollar el país con las herramientas de la democracia. No olvidemos que Paraguay vivió 35 años en dictadura, así que estas asistencias son muy importantes para nuestro país. Vamos a conocer una breve semblanza de nuestro invitado y luego comenzamos a conversar la noche con él. Antonio Tony Garrastazu tiene un doctorado en estudios internacionales de la Universidad de Miami. Actualmente se desempeña como director regional senior para América Latina y el Caribe del Instituto Republicano Internacional IRI. En este rol es responsable de administrar programas e iniciativas en 23 países del hemisferio, centrados en la gobernanza enfocada en los ciudadanos, el fortalecimiento legislativo, la inclusión política y la integridad electoral, entre otros. Tiene más de 20 años de experiencia internacional liderando y administrando diversos programas y equipos en los ámbitos empresarial, gubernamental y académico. Antes de ser nombrado director regional senior, se desempeñó como director del Centro para el Impacto Global. Del 2011 al 2018, supervisó la programación del Instituto para América Central, Haití y México, donde se centró en la lucha contra la corrupción, la seguridad, el Estado de Derecho, el gobierno abierto, las elecciones y la gobernanza local. Además, fue director del programa Washington en el Centro Norte-Sur, Dante Fassel, director adjunto de Asuntos Internacionales en la Oficina de Turismo, Comercio y Desarrollo Económico de Florida. Muy bien, estimado Antonio, o Tony, como se le conoce. No, Tony, por favor, porque Tony. Solamente mi madre me llama Antonio cuando está enfadada conmigo, así que Tony, vamos a dejarlo claro. Tony, un gusto Gracias. poder recibirte acá. Conoces bien Paraguay, Sí. Has estado muchas veces, estuviste también en la época que estuvimos en la municipalidad. ¿Qué es el IRI? Para que la gente entienda, ¿qué es el Instituto Republicano? Mira, nosotros somos una organización norteamericana basada en Washington que tenemos un eje importante que es la democracia, fortalecer la democracia, crecer la democracia, donde no hay democracia, ayudar, ¿no?, que crezca la democracia. Fuimos fundada en el 83 por un llamado que hizo el presidente Reagan en su momento en una charla en Westminster, que le dio a nuestro Congreso un hecho. Le dice, necesitamos una fundación que promueva la democracia. Obviamente, estábamos en tema de Guerra Fría, Unión Soviética, y básicamente se fundó la Fundación Nacional para la Democracia, donde IRI es parte de. Y promovemos la democracia, los derechos de los periodistas, sector privado, fortalecer la sociedad civil, o sea, la gobernanza democrática. Esto es importante porque Latinoamérica tuvo periodos muy duros de muchas dictaduras y ha hecho un aprendizaje y ha hecho también un camino que hoy día se puede decir que es bastante consolidado. Aún así siempre están los peligros de los avances autoritarios, ¿no? Sí. Bueno, y lo estamos viendo en nuestra región en particular. Justo antes estábamos hablando de mi propia familia, que son mis padres vienen de Cuba, Sí. ¿no? Esta primera ola que vinieron en los años 60, y ya son 65 años de dictadura. Y después de eso se está viendo lo que está pasando en Venezuela, en Nicaragua. Hay preocupaciones en otros países, van a haber elecciones, por ejemplo, en Honduras. En noviembre se está viendo una autocracia, ¿no? Este fortalecimiento de los ejecutivos, ¿no?, que tratan de silenciar a los ciudadanos. Entonces son temas y son retos que tenemos que lidiar en nuestra región. Qué interesante esto, porque además siempre los sectores que se comprometen aquí son o la prensa, las organizaciones ciudadanas también suelen sufrir estos ataques, Sí. y a veces los parlamentos también. A propósito, Latinoamérica sigue siendo una región más propicia para figuras muy fuertes, muy prominentes, como son los presidentes, Sí.
¿O ya se avanzó un poquito más en repartir más el poder? No, yo creo que América Latina es un espacio presidencialista, ¿no? De los presidentes que tienen mucho poder, el ejecutivo. Y yo creo que eso es algo que va a seguir. Se ha visto, ¿no? Desde después de las dictaduras, estos ejecutivos bien fuertes, ¿no? Que tienen que lidiar con los parlamentos, pero también tienen que lidiar con sociedad civil y con otros sectores. Entonces sí, es una fundación importante de nuestra región. Ahora, ¿de dónde sale Tony Garrastazu? Vamos un poquito a tu historia personal. ¿Cómo te metiste en esto? ¿Cómo te fuiste adentrando en este mundo de la política internacional? Mira, sí, bueno, muy fácilmente, el tema de Cuba. Cuando yo nací, claro, en Miami, en Florida, en mi casa siempre se estaba hablando de Cuba, lo que pasó a mis abuelos, a mis padres, a la familia, a los amigos. Y era algo que siempre me interesaba muchísimo, porque es algo que vivíamos día a día. Claro. Se hablaba de la política, pero día a día, y la política de Cuba, de cómo puede venir un régimen, de una dictadura, y te puede sacar todo de lo que uno está, ¿no? Que uno ha trabajado toda su vida. Y eso me marcó muchísimo. Ojo, naciendo también en una comunidad crecientemente hispana en Florida, te marca mucho, porque también tienes amigos, amiguitos, que los mismos temas pasan. Entonces para mí era algo muy normal. Y cuando yo empecé en el colegio, high school, la universidad, yo siempre decía, yo quiero hacer algo que tenga que ver con temas internacionales para poder decir que esto no pase más. Entonces ahí fue como empecé. Como empecé poco a poco en la universidad, bueno, hice una pasantía aquí en Paraguay. Eso me dijiste. En el 96, Ajá. en la Fundación Paraguaya de Cooperación y Desarrollo, que me fascinó. Y ahí sí que también este tema para el desarrollo, para la política, para la democracia, aún más no me atrajo. Y bueno, desde entonces me he pasado ya más de 25 años trabajando en estos temas. Ahí trabajaste con el doctor Martín Burr. Con Martín, un gran amigo, un gran aliado, un gran, paraguayo, casado con una norteamericana. Sí, es un muy querido Martín. Además fuimos colegas, porque fue intendente también de la alternancia. Así es. Del Partido Liberal. A propósito, ustedes tampoco son partidistas, o sea, ustedes manejan una cuestión más objetiva. Muy objetiva. Nosotros primero que no trabajamos en Estados Unidos. Ok. ¿No? Nosotros somos bipartidistas, o sea, trabajamos con partidos que sean democráticos. Ok. ¿No? Que quieran trabajar con nosotros, que quieren mejorar sus países, sus comunidades. Nosotros no vamos a trabajar con dictadores, no vamos a trabajar con nadie en el régimen de Maduro, castrista o de Ortega Murillo, pero sí somos bipartidistas, trabajamos con los que quieren trabajar o que quieren mejorar sus comunidades y sus países, definitivamente. Es muy claro, porque es importante poner el marco en el cual trabaja el IRI, que ya tiene sus años, decía del 83, ya hablamos de 40 años de historia. Ahora, también siempre está la tentación del régimen autoritario de derecha o de izquierda. Finalmente se parecen mucho todos. Sí. O sea, si no funciona el sistema democrático, es muy difícil que uno apoye ningún tipo de dictadura, ¿no? No, definitivamente. Lo de la democracia uno que tiene que trabajarlo bien fuertemente. Lo que te da la democracia es una oportunidad de poder escuchar las diferentes voces y llegar a un consenso, ¿no? Y eso al fin y al cabo yo creo que es lo que nos hace mucho más fuerte. Y eso es lo que queremos, ¿no? Y eso es lo que nosotros en el DIT tratamos de hacer, es también traer diferentes voces juntas para que puedan progresar, ¿no? Para los diferentes temas de política pública, trabajar con los partidos, también para fortalecer y democratizar los partidos. Cuesta a veces, Tony, venderle a la población los beneficios de la democracia, porque dice, sí, hablamos, tenemos libertades, pero hay menos seguridad y tenemos problemas con la economía. Acá en Paraguay subyace eso. Gente que todavía extraña la dictadura porque dice, está bien, podemos hablar libremente, Tony y Mario, pero eso no me da de comer, ni no me da una seguridad en mi casa de noche que no entre un ladrón. Es un peligro ese siempre latente, ¿no? Sí, y es un peligro poner las cosas así, tanto de blanco y negro, tan así. Sí, uno lo tiene que mirar. La democracia lo que te da es Estado de Derecho, las reglas del juego, empodera a unas instituciones para poder tener seguridad. No la seguridad que uno tenía, por ejemplo, sí, a lo mejor cuando estaba Stroessner, claro, había toque de queda. Uno podía caminar las calles, pero te hablas de política y te meten en la cárcel, ¿no? Claro. Entonces, aquí lo que tienes que ver un balance y poder también tener unos líderes, un liderazgo
fuerte en el sentido que la gente cree en esa persona porque se lo ha ganado, ¿no? La confianza y haga las cosas como lo debe hacer. Todo es un balance. Claro, y ahí entra el otro gran peligro que nos reconoce ideología, que es la corrupción, ¿no? Es el gran problema, porque pareciera que es una tentación humana y que debe ser cada vez más encorsetada en una legislación fuerte y en un liderazgo fuerte. ¿Es el gran enemigo de la democracia la corrupción? Mira, la corrupción sí, la corrupción, la cleptocracia, porque eso no deja que una sociedad o un país crezca, no tienen todos los mismos reglas del juego para poder competir, no hay rendición de cuenta. O sea, yo creo que esos temas de la cleptocracia, la corrupción, es uno de los fallos, ¿no? de las sociedades. ¿El instituto trabaja sobre esos aspectos? Sí. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con las diferentes legislaturas alrededor del mundo, ¿no? Pero vamos a hablar de América Latina, para fortalecer leyes contra la cleptocracia, contra la corrupción. Leyes por ejemplo, hemos trabajado en Ecuador en su momento, en República Dominicana, en la ley de dominios, ¿no? Y no es que nosotros hagamos la ley, nada, nosotros traemos los expertos, ¿no? Claro. Que puedan brindar buenas prácticas, lecciones aprendidas, cómo crear ese tipo de sistema, porque eso es clave para la democracia. Me encanta. Entramos en un tema que quiero desarrollar después, aprovechando la experiencia de Tony, que además ya pasó por varios niveles del trabajo de estas políticas y conoce mucho el escenario internacional. Es apenas el comienzo de esta charla. Tony, gracias por estar. Nosotros volvemos con nuestro invitado especial, Tony Garrastazu, que viene en nombre de un instituto muy prestigioso, pero además conoce mucho también de los escenarios que hay en el mundo entero con respecto a la democracia, que siempre es un régimen perfectible, pero es el menos peor, suelen decir algunos, sobre todo si uno recuerda lo que eran las dictaduras. Ya volvemos con nuestro invitado especial. Bueno, seguimos con Tony Garrastazu. Hoy lo digo con confianza, Tony, porque me dijo que así le diga, sí, me dio el permiso. Favor. Sí, los amigos. Sí. Pero bueno, nos quedamos un poquito con esa cuestión de la democracia siempre perfectible. Paraguay tuvo que hacer una nueva constitución, un nuevo ordenamiento cuando cayó la dictadura, porque había que hacer todo de cero. Un sistema de justicia con unas nuevas instituciones, Consejo de la Magistratura, jurado de enjuiciamiento de magistrados. Se cambió el sistema, también Ministerio Público por un lado, la Corte Suprema por el otro. Claro. Pero la gente se sigue quejando. Sigue siendo el flanco más débil. No se ve una administración de la justicia todavía como desearía la gente. Yeah. ¿Esos son procesos clásicos de estos países, te parece? Yo creo que sí, son procesos clásicos también. Paraguay tuvo una dictadura desde el 54 hasta el 89. Sí. Mucho tiempo. La democracia es un proceso. Nosotros en mi propio país tenemos 200 y pico años, todavía estamos tratando de perfeccionar, mejorar, ver. Así que es un proceso, pero claro, en Estado de Derecho la justicia es clave para una democracia, para una sociedad. Pero toma tiempo, claro, y después de una dictadura de tantos años, hay que reestructurar todo. O sea, no hay una bala mágica que lo va a hacer de momento. Sí, ¿por qué te digo esto, Tony? Porque Paraguay ganó el grado de inversión, estamos ahí, mejoró la calificación con Moody's, faltan las otras calificadoras, pero todavía no viene la inversión que se esperaba. Y algunos especialistas dicen sí, porque todavía hay miedo a caer en un sistema de justicia que no sea equitativo. O sea, el capital es siempre cobarde, ¿no? Si ve que está en peligro, no viene a un lugar. Sí. Por lo tanto, habrá que reforzar mucho ese aspecto. Sí, siempre hay que fortalecer este aspecto. Lo que yo estoy viendo de Paraguay estos últimos años, yo creo que va en muy buen camino, ¿no? En términos de la administración de la economía, de seguridad, de inversión internacional, ahora la renegociación con el Itaipú, con Brasil. O sea, yo creo que están en un camino positivo. Yo creo que la relación, por ejemplo, internacional y con Estados Unidos en particular, yo creo que es clave, no como un socio comercial y un socio político muy importante, y todo toma su tiempo, ¿no?
Pero a veces los paraguayos nos vemos peor que lo que lo ven afuera. Entonces pasa mucho. Me imagino que en Estados Unidos también pasará lo mismo. Eso uno siempre piensa que está peor o que el de al lado está mejor que uno. Eso yo creo que es la condición humana, ¿no? Es la condición humana. Uno dice, bueno, pareciera que afuera nos ven mejor. Ahora, hay problemas reales, concretos. Sí. Amenazas. El narcotráfico es una amenaza mundial. Sí. Y el tema también de los grupos asociados de sectores irregulares como la guerrilla o el fundamentalismo, triple frontera. Por ahí creo que están los flancos de Paraguay, tienen que cuidar mucho. Definitivamente, mira, eso es un tema clave, lo dijiste, ¿no? De la triple frontera, no solamente el crimen organizado, por el crimen organizado transnacional. Claro. Por el triple frontera. Y eso es un tema que, bueno, que cualquier administración, sea la de Peña, sea cualquiera, tiene que tener fundamental y principal. Porque temas de la corrupción, contrabando, eso ha sido muy caliente, claro, en esta frontera. Y es un tema, claro, si no hay Estado de Derecho, si no hay esta fortaleza, ¿no?, de la justicia en esas áreas, se fomenta estos tipos de grupos. Y lo peor es que tratan de incursionar también en la política. Sí, claro, y ahí sí que eso es un tema grave. Le ha pasado a Colombia, le pasa a México. O sea, es un tema central que Paraguay no debería minimizar, digamos. No, definitivamente que no. Si quieres más, como tú dices, más inversión, más credibilidad, predictibilidad en los negocios, obviamente ese tema de la seguridad es fundamental. De todas maneras, también, Tony, quiero aprovechar tu larga experiencia. Hoy día son otros los desafíos. Paraguay, por ejemplo, necesita abrirse más al mundo, necesita relacionarse, hacer negocios con Estados Unidos. ¿Cómo ves a este país o qué información recibiste en cuanto a nuestras posibilidades de generar mayor movimiento económico financiero, que sí lo necesita Paraguay? Sí, no, definitivamente, y yo creo que con esta administración del presidente Peña, yo creo que, como digo, está en buen camino, da muy buena imagen a Paraguay como un Paraguay organizado, ordenado, con ganas de hacer negocio. Obviamente el tema de la importación de carne a Estados Unidos ha sido un tema clave. Justo aquí la carne acabo de venir de comer una carnita aquí que está espectacular. Claro. Ahí no quiero decir a vuestros vecinos, no tiene nada que enviar, no voy a decir quién, pero muy bueno. Entonces eso es un tema, ¿no? La promoción, ¿no?, del Paraguay, que yo creo que se tiene que continuar. Otro debate, voy a usarte como analista y como consultor gratuitamente, te voy a usar, querido Tony, pero otro gran debate es abrirse o no a China continental. Sí. Paraguay tiene una histórica relación con Taiwán muy fuerte. Fuertísimo. Pero claro, llega la idea de que quizá el gran mercado esté en otra parte. Hay también unas promesas muy elevadas de la política exterior china. Sí. ¿Qué debiera hacer Paraguay? ¿Qué visión tiene? Sí, no, y eso, en este tema lo tengo muy claro. Bueno, vuestras elecciones, ¿no? Uno de los temas fundamentales de geopolítica fue Taiwán, ¿no? Es uno de los pocos países grandes que reconoce Taiwán. El problema con China... no China, con el Partido Comunista, porque no hay nada contra los chinos, ¿no? Claro. Definitivamente no. Pero claro, hacer negocio con ellos tienes que tener mucho cuidado. Lo puedes ver, por ejemplo, yo estuve hace un mes en Ecuador. Sí. No, y fuimos estábamos discutiendo, estábamos viendo el tema de la, no sé cómo se dice en español, el Sinclair Coda Dam, que es el hidroeléctrico, que se está cayendo. Que se está cayendo, están inundados de deuda. Sí. ¿No? Han hecho puertos en Perú también. Sí, también. Bueno, el de Ecuador se está rayando, temas ambientales. No se puede usar. Y entonces, claro, ahí no hay contabilidad, no hay rendición de cuentas. La mayoría de los constructores fueron traídos de China. Entonces, no fue una inversión en el país. Al contrario, eso es un proyecto de billones de dólares que está estancado. Claro, o sea que... Y se ha visto en Nigeria, en Sri Lanka, en varios diferentes países. Se promete mucho, pero en la realidad... Se promete mucho. Hay un tren que va a ningún lado, por ejemplo, en Venezuela, donde billones de dólares fue gastado por el régimen de Maduro y fue construido supuestamente por China, pero solamente se pusieron los bloques, pero no hay tren, después de no sé cuántos años. Claro. Entonces, son unas cosas que si no lo pagas ahora, lo pagas después. ¿No? Lo que hace falta es tener socios comerciales que uno puede confiar.
¿no? Interesante porque me explicaban eso mismo en el sentido de que obviamente la negociación es así en el mundo. El ser humano promete todo y después da lo que puede dar, ¿no? Sí. Ahora, en cualquiera de los casos, Paraguay es un país que tiene una población todavía muy pequeña para la cantidad de territorio que posee. O sea, no debería ser tan difícil la ecuación para que acá la gente viva mejor. Y para eso necesitamos inversión extranjera y exportación de nuestros productos y mayor elaboración también de lo que tenemos acá, ¿no? No, definitivamente. Y yo creo que hay oportunidades mismo con Taiwán, con los semiconductors, con temas tecnológicos, que yo sé que Paraguay ha hecho mucho, por ejemplo, en los customs, en las áreas de aduanas. En las aduanas. Mario, soy de Miami, pienso en español, me sale en inglés, en Spanglish, así que me disculpas a ti y a tus televidentes. En las aduanas. En las aduanas que Paraguay lo ha digitalizado. También tienen un muy fuerte capacidad para innovar. Alguna vez se habló también de aprovechar la energía que tenemos tan abundante para la criptominería. Lo dijo Marco Rubio, inclusive, en una reunión. Lo conoces bien al... Sí, estuvo en nuestra junta directiva. Por eso estoy pensando. Senador, cuando era senador. Quizás estoy hablando con el futuro number one del Departamento de Estado, acá el señor Tony, porque también estuvo por ahí Marco. Pero en alguna ocasión, refiriéndose a Paraguay, Rubio dijo públicamente, una de las opciones para Paraguay puede ser la inversión en la criptominería por la cantidad de energía que dispone. ¿Qué visión tienen ustedes de esta nueva tendencia que es la criptominería? Mira, son oportunidades innovadoras, ¿no? Que los países tienen que primero tener la legislación correcta para poder, otra vez, la palabra no es en el mal sentido, aprovechar estos recursos que uno tiene. Claro. Así que uno tiene que siempre estar con sus ventajas que tienen, y eso es una de ellas, definitivamente. Entiendo, o sea, ustedes no están cerrados a ese tipo de innovaciones por parte de un país como Paraguay. No. Yo no hablo por Estados Unidos. No, claro. Pero yo digo, yo en mi mente, una opinión personal. Es personal, es una oportunidad. Es una oportunidad. O sea, y el otro gran tema es la educación. Ese es un déficit que también tenemos en Paraguay. Todavía nos falta más especialización. Si queremos tener criptominería, si queremos avanzar en semiconductores, si queremos ser un hub de servicios, necesitamos más ingenieros, más formación. Ahí también hay un déficit en toda la región, ¿no? Sí, que se ha visto, y hay que tomar las oportunidades de la inversión en educación. Es uno de los temas fundamentales de cualquier gobierno, porque sin una población educada no se puede llegar a esos retos tan complejos que se tienen que convertir en oportunidades. La educación para la inversión en la educación es fundamental. Claro. Yo me acuerdo que lo primero que me dijo mis padres cuando yo era pequeño es: estudia y estudia, y es lo más importante para que te desarrolle. Y es verdad, y es lo que yo le digo a mi propia hija, ¿no? Claro. Que va a empezar ahora la universidad. La semana que viene. Ahí está el futuro. Ahí está el futuro. Claro, lo que pasa, Tony, antes de la pausa, que los regímenes autoritarios, antes al revés, nos mantenían con muy baja educación a sus poblaciones porque eran más manejables. Pueden controlarlas. Más controlables. Claro. Esa mentalidad todavía subsiste en muchos niveles de la política, lastimosamente. Mira, uno de los grandes temas, Mario, es que hay también que reformar, reestructurar, reimaginar, como lo quieras decir, los partidos políticos también, porque algunos son muy en el sentido de democratizarlos, abrirlo más a la juventud, a los nuevos pensamientos, no ser tan rígidos. Interesante. ¿Cómo se puede evolucionar? Cualquier partido, no estoy hablando... Espérame ahí que quiero desarrollar eso a la vuelta de la pausa. ¿Cómo reimaginar los partidos? Algunos tienen más de 100 años, 120, 130 años, acá en Paraguay inclusive. ¿Cómo reimaginarlos? ¿Cómo reestructurarlos? ¿Cómo hacer que los jóvenes otra vez se interesen en esto más que en Instagram y que en TikTok, que es donde están ahora? Volvemos con Tony Garrastazu sobre estos temas muy interesantes para escuchar el pensamiento de alguien que está todo el día trabajando en cuestiones de política internacional. Ya volvemos. Estamos hablando con Tony Garrastazu acá en Mega TV, una visita que nos alegra mucho, un hombre que conoce mucho Paraguay, pero hiciste la aclaración que INI trabaja en todo el mundo.
Todo el mundo. No solamente Latinoamérica. No, todo el mundo, todo el mundo. Y en ese aspecto, antes de volver al tema que dejamos antes, Sí. un mundo que hoy, curiosamente, a pesar de todo lo que ha avanzado, tiene varios conflictos complicados, ¿no? Desde Ucrania hasta Gaza, pasando por África, es un mundo difícil, ¿no? Es un mundo muy complejo, muy difícil, con muchos retos. Y nosotros como instituto, claro, trabajamos temas de la democracia, temas de juventud, sociedad civil, políticas públicas. O sea, somos una parte pequeña, ¿no? de este aporte. Pero sí, lo que se ve alrededor del mundo es... hay muchas complejidades. Muchas complejidades que siempre encuentran también a Estados Unidos como una especie de árbitro, un Sí. papel muy difícil, ¿no? Un papel complicado también. Sí, sí, Estados Unidos obviamente siempre ha sido, ¿no? un centro, un país que trata con sus valores, con sus políticas públicas de poder aportar, ¿no? a nivel internacional. Y sí, nos ven por lo menos como el instituto de cómo podemos aportar en ese sentido, aunque nosotros no representamos el gobierno norteamericano. Claro, eso... Obviamente trabajamos mucho para fortalecer nuestras políticas públicas alrededor del mundo. Dentro de eso que ustedes fortalecen, ¿entra también un lobby o eso no es parte del trabajo de ustedes? No, nosotros no hacemos ningún lobby, Okay. obviamente menos en Estados Unidos, porque Menos, estamos sí. ahí prohibidos de trabajar dentro de Estados Unidos, Ajá. ni afuera. Lo que nosotros trabajamos en países, comunidades, legislatura, como lo quieras llamar, cualquier actor, si quiere que estemos ahí. Nosotros nos vamos con un tema de decir, mira Mario, necesitas esto y esto es lo que tienes que hacer. Nosotros, mira Mario, estamos pensando, tenemos esto que podemos ofrecer, ¿qué te parece? Hemos visto que a lo mejor la educación en Paraguay es esto, tenemos esto que podemos ofrecer. Entonces, en conjunto, se va diseñando un proyecto para poder llegar al X objetivo. Entiendo. Qué interesante esto, porque también presupone un esfuerzo y un aporte. Ustedes se financian a sí mismos, trabajan en sociedad con los estados. ¿Cómo hacen la parte de sostener eso una vez que llegan a un acuerdo? Sí, bueno, nosotros obviamente los fondos del Instituto Republicano Internacional, del IRI, que forman parte de la Fundación Nacional para la Democracia, viene del Congreso norteamericano. Ajá, ¿no? ok. Y entonces eso es una gran responsabilidad Exacto. que tenemos nosotros, ¿no? con el dinero público de poder también hacer proyectos y trabajar en diferentes temas que obviamente que sean importantes para... Voy a hablar de América Latina Sí. en este momento, para las Américas. Claro. Eso incluye Estados Unidos, ¿no? Sí. Claro, porque nosotros somos una organización de Estados Unidos. ¿Cómo nosotros podemos hacer con los proyectos que para Paraguay y Estados Unidos sean más fuertes, más seguros, más prósperos? O sea, al fin y al cabo, es el tipo de finalidad que queremos, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarnos unos a nosotros? Y con el dinero público que nos dan esa responsabilidad, tenemos que tener mucho tenerlo en mente siempre cuando cualquier tema de iniciativas o que estamos ejecutando. O sea, ustedes tienen que además demostrar todo lo que hacen, auditar 100%. y ser controlados todo el tiempo. 100%. Sí, todo es muy transparente. Sí. O si no, no recibiría ningún fondo. Sí, no, obviamente. ¿no? Obviamente. Qué compromiso también ese, ¿no? Porque Sí, hay toda una es revisión. un compromiso con la democracia. Ok. Porque hay también toda una revisión de ese tipo de organismos, ¿no? En el mundo. Correcto. De las ONGs y de todo. Hay todo un trabajo de ocultamiento, de mirar qué están haciendo, si lo hacen. Están bajo la lupa. Nosotros estamos bajo la lupa en Estados Unidos, permanentemente. Por ejemplo, no solamente de nuestro Congreso, de nuestros financieros, del Departamento de Estado, por de sociedad civil, de periodistas, siempre quieren saber de qué es, por qué esto, qué es lo otro que están haciendo, por qué hicieron esto, por qué hicieron lo otro. Sí, siempre. Es parte del oficio, del trabajo. Del trabajo. ¿Cuánta gente habrá en el IRI en total trabajando? No, bueno, en este momento nosotros somos unos 100 y pico, somos una organización bastante más pequeña que éramos antes. Sí. Unos 100 y pico, Más alrededor gente, del mundo. Más gente que contratan específicamente para algunos programas. Exactamente, para hacer diferentes proyectos, contratos, sí. Y locales. Por ejemplo, vamos a decir que estamos trabajando en Paraguay X tema, siempre tratamos de fortalecer las economías donde trabajamos. El talento local se contrata. El talento local, eso para nosotros es muy importante. Había dejado picando lo de los partidos políticos. Y acá tenemos dos partidos centenarios, el Partido Liberal y el Partido Colorado. Así es. Como pasa en gran parte del mundo, ¿no? Sí. Igual
les cuesta a los partidos entender los nuevos tiempos, las renovaciones también son difíciles, los políticos cuesta que se retiren, se dice que el político nunca se retira. Sí. Ahora, ¿hay también herramientas que pueden ayudar a modernizar los partidos? Mira, eso es clave en cualquier partido, porque claro, primero que hay que renovar los liderazgos, hay que dar oportunidades con capacitaciones para nuevos insumos, nuevos pensamientos, y los partidos, dentro seas conservador, sea más liberal, como lo quieras mirar, depende del tema, de diferentes países son diferentes, tienes que dar oportunidades. Y también oportunidades para que estos dinosaurios, algunas veces dentro de estos partidos, ¿no? Para decirlo de una manera, se abran un poco y vean que o sea, el partido no debe ser de ellos, debe ser de una ideología, unos valores, unos sentimientos, y que todos deben de trabajar para poder llegar a un objetivo. Eso es lo que nosotros en el IRI tratamos cuando trabajamos con los diferentes partidos políticos, es tener estos tipos de capacitaciones para que vean, ¿no?, cómo se abren, cómo comunican mejor con los ciudadanos, cómo hacen mejor las políticas públicas, cómo hacen los trabajos internos de los partidos mejores, esos tipos de... Interesante porque venimos de una tradición cultural que nos terminamos preguntando siempre si el liderazgo político es algo innato o se hace ese liderazgo, se construye. Y lo que me está diciendo es un 50-50. Es un 50-50, pero yo creo que primero sí, obviamente uno tiene que tener esa personalidad, ¿no?, del liderazgo y de voluntad política. Pero obviamente con los años la formación es muy importante. Y para construirte en un líder, obviamente uno puede nacer un poco más así, pero eso te tiene que construir, formar, y el líder siempre tiene que estar ahí y hacer las cosas, por ejemplo, como ejemplo. Entiendo. Tiene que ser el ejemplo. Eso siempre me lo decía mi abuelo. Él se llamaba Antonio María, pero a él sí ya con la María lo sabesaron un poco, entonces él siempre me lo decía, yo era bien pequeño. Tú tienes que ser el ejemplo, todo el ejemplo. Tú lidera por lo que haces. El líder tiene que predicar con el ejemplo. Y yo siempre trato de hacer eso en mi vida, tanto profesional como personal. Siempre enseñándole a mi hija el camino correcto. No lo voy a estar con ella siempre, ¿no? Y ahora que se va a la universidad menos, porque va a estar así. Pero yo, mira, estos son los valores, esto es lo que le hemos enseñado, y yo siempre trato, como mi esposa, liar por nuestro ejemplo, por nuestros hechos. Eso es muy importante. Uno de los factores de la decepción con la democracia se resuelve cuando ese líder traiciona su esencia. Sí. Y, por ejemplo, lo vemos multimillonario después de 10 años de ejercicio de algún cargo. Ahí es donde la democracia se debilita, ¿no? Claro, y eso es uno de las, desafortunadamente, la fama que tienen muchos que, por ejemplo, que entran al poder con X y salen multimillonarios. Eso, por ejemplo, lo que nosotros tratamos de hacer en Ecuador en su momento, que el presidente era Lasso en su momento, hace unos años, es esta ley de dominio, ¿no? Que los funcionarios, cuando van a entrar a la política, esto es lo que tenemos y esto es lo que tenemos después, ¿no? Eso es muy importante para que los ciudadanos, las instituciones, ¿no? tengan esa credibilidad y esa fe. Eso es... Esa voluntad política, ese liderazgo es fundamental. Es fundamental. Es fundamental. Vos que sos también, nos parecemos mucho de repente los latinos en general. Decimos, echa la ley, echa la trampa. Acá se generó toda una estructura legal para controlar eso. Hay una declaración jurada, al salir se hace otra declaración, se verifica, pero ¿sabés qué? La gente es pícara y encuentra formas de esconder. Quizás habría que buscar un sistema todavía más incisivo, no sé, algo online en tiempo real. ¿Qué pasa con la economía de esa persona, no? Sí, eso sería ideal para que sea todo, mientras más transparente, mejor. Claro. Porque también lo que hace falta también es esa voluntad política. Claro. Eso es lo que es un líder. Sí. Un champion, un campeona de estos temas, pero tiene que empezar con uno mismo. Sí. Evidentemente que es un camino a construir, no va a ocurrir mágicamente. No, definitivamente. Todo lo que ocurre mágicamente no es sostenible o viable al final. Pero ahí también, Tony, entra una ciudadanía que exige y controle. Sí. Bueno, la ciudadanía tiene que estar empoderada. Empoderada, que es lo bueno o lo más mejor, no sé si eso está correcto, que una dictadura. En dictadura no puedes... No, nada. No puedes. En la democracia, los ciudadanos tienen el derecho de poder rendir cuentas de sus
Líderes. Apasionante, porque ese es un tire de afloje todo el tiempo. Sí, siempre. Bueno, eso es lo que es la democracia. Sí. Give and take. Así, Sí, give ¿no? and take, sí. Y no solamente en los temas políticos o de gobierno, pero en su propia casa, ¿no? Con tus hijos, esto, no, todo y esto, sí, todo y esto. Lo sé porque lo hago con mi hija. Ahora mismo, en este momento que estamos hablando, se está gestionando una ley de transparencia y de acceso a la información. Ahora mismo. Y se fue una ley muy interesante, pero se recortó mucho dentro del Parlamento. Ya. Sí, siempre hay intereses. Sí. Esto sí, esto no, y el tire y afloje, ¿no? Sí. Ese es el gran combate, me parece, de la democracia, ¿no? Eso tiene toda la razón. Los... Mientras más acceso, mejor. Y los líderes deben estar abiertos a enseñar los papeles, todo. Sí, como es en el sector privado donde se nos controla todo, pero en el público pareciera que es más difícil. Sí. Vamos a una pausa breve. Es apasionante hablar con Tony, un amigo de Paraguay, y que además puede volcar mucho lo que aprendió en todos estos años en esta charla, donde tratamos de tocar los temas fundamentales de nuestra democracia, nuestro sistema de convivencia. Ya volvemos con nuestro invitado especial. Último bloque de este encuentro con Tony Garrastazu, un gusto hablar con él. Nos repasé un poco y quiero, aunque sea brevemente, tu historia más personal. ¿Casado? Casado, con una española de Barcelona. ¿Cómo se llama? Sonia Verdú. Bueno, ¿cuántos hijos? Una niña, niña, tiene 18, acaba de cumplir 18 años, no tan niña, pero es mi niña y siempre será mi niña. Qué bárbaro, sí, ya va a la universidad ahora. Va a empezar la universidad en 2 semanas, se llama Ariadna. Bueno, suerte con eso, que sabemos que es difícil. Ay, sí. Yo como padre de 3 niñas te puedo decir que es un proceso duro. Sí. Pero bueno, toda tu vida la hiciste en Estados Unidos. Sí, bueno, nací, crecí en Estados Unidos, pero tuve el privilegio de vivir en varios sitios. Viví en Guatemala por muchos años. ¿Conoces, entonces? Viví en México. Tuve la oportunidad de vivir un tiempo, aunque sea corto, aquí en Paraguay. Así que conozco bien la región. La mayoría de la vida viví en Miami, en Florida, y ahora vivimos en Washington. Bueno, en Maryland, en el estado de Maryland. Está bien, sí, cerca ya ahí de Washington. Sí, en el DMV, como se dice. Claro. A ver, esa experiencia de Latinoamérica te ayudó mucho a entender también nuestra forma de ser. Sí, definitivamente. La forma de ser, la cultura, relacionar con las personas, pensar en español, escribir, relacionar. Esa pasión, definitivamente. Que la tenía, ¿no? Viviendo en casa, con mis padres y los amigos, porque yo nací, me crecí en un sitio muy sociocultural, ¿no? Un clima bien latino. Sí, bien Ahora, latino. ¿y llegaste a volver a Cuba alguna vez? No, nunca he estado en Cuba. No pienso estar en Cuba hasta que el sistema no cambie. Pues, temas muy personales míos. Entiendo. Porque mis padres, mi familia, mis abuelos, mis tíos, amigos de la familia, etcétera, sufrieron mucho. ¿Y hay todavía algún Garrastazu en la isla? No. Ya no. Ya estamos todos en Miami o en Maryland. Sí. Qué impresionante, ¿no? Esa es toda otra historia para otro programa inclusive, ¿no? Porque habrás hablado mucho con tus padres de eso. Muchísimo. Y es un tema, claro, ya mis padres tienen 87 años y gracias a Dios soy muy afortunado de tenerlo, ¿no? Y de poder convivir con ellos y somos muy cercanos a nuestra familia. Pero sí, ya poco a poco se han fallecido, han regresado, algunos ya están en Miami. Así que ya familia, tenemos primos más distantes en la isla. Sí. Qué curioso, ¿no? Y qué doloroso también. Muy doloroso. Porque soy hijo también de exiliados que volvieron después de 15 años a Paraguay y ellos me contaban que lo único que soñaban era volver. Claro, exactamente. Mira, yo me llevo 10 años con mi hermana. 10 años. Ajá. Porque mi hermana cuando nació, mi mamá dice, bueno, vamos a tener una parejita, ¿sabes cómo se dice? Claro. Y mi padre, no, vamos a esperar. Después de 10 años mi mamá dijo, bueno, ahora olvídate de otro niño o niña. Y bueno, nací yo, ¿no? Y Miami se ha considerado un sitio del exilio, todavía, después de 65 años. Increíble, ¿no? Por eso es un tema que todavía se habla, todavía se siente mucho en el corazón. Somos, la familia cubana, aparte de ser unidos, también muy culturalmente sensibles, la comida, todo todavía. Claro. Se come cuando viene a casa arroz con frijoles, plátanos maduros, bananas fritas. Todo. ¿Cómo es que Alemania Oriental se pudo resolver?
que parecía imposible con el muro, que decías eran dos mundos distintos, se logró. ¿Cómo no se pudo lograr todavía con Cuba, no? Mira, ahí yo creo claro, ahí lo que pasó fue que la Unión Soviética se disolvió. Se desmoronó. Ya tuvieron esa oportunidad esos dos, no, o sea, East and West, que se pudieron unir. Sí. En Cuba es esta isla que todavía está así, todavía es dominada, ¿no? por los castristas, por los Castros, aunque sea el hermano que está aparte, pero no tan aparte. Sí. Es un tema que no se ha podido resolver. Una vez que el tema de Cuba, y Cuba se cae, que ahora no tienen electricidad, comida, los ciudadanos se sienten un poco más poderosos en poder ir a la calle. Una vez que ese sistema se cae, yo creo que vamos a ver Venezuela, Nicaragua, porque Cuba es lo que lo mantiene. Qué curioso que nos haya encontrado un sistema mixto, por lo menos, de convivencia, de interrelación, respetando incluso al que cree todavía que ese sistema es el válido, ¿no? Digamos que haya gente, pongamos, que nos haya podido generar una suerte de zona intermedia, donde puedan regresar los que quieran regresar, donde se respeten sus derechos y donde se pueda convivir, ¿no? Sí, es que sí, también hay mucho dolor, ¿no? Después Claro. de esa revolución. Me imagino. ¿Cómo pasó? Muchas heridas. Muchas heridas, no, muchos muertos. Pero pasaron 65 años. Sí, 65 años, pero el sistema no ha cambiado. No creo que, por ejemplo, gente como mi familia, que teníamos nuestra casa, ¿no? Sí. Porque ya hay otra gente viviendo ahí. Claro, sí, sí. O sea, esta reconciliación, Sí. yo creo que no va a poder pasar hasta que no se cambie el sistema. El sistema es un poco rígido. Disculpa que me detuve ahí porque es un tema Sí. que es apasionante en realidad y no es fácil hablarlo con alguien que viene de una familia que pasó Sí. por la situación. Otra cosa es teorizar. Vos lo viviste con tus padres. Sí, Directamente. completamente y día a día, ¿no? Ahora, ya para entrar en la parte final de esta charla tan interesante, Tony, ¿qué pensás sobre todo de nosotros, de Paraguay? Mira que, como dijimos al comienzo de la charla, a veces nosotros vemos muy negativas las Sí. cosas. Nos da la impresión de que todavía nos falta mucho. ¿Qué necesitaría un país como Paraguay, de acuerdo al criterio que tenés vos formado, para hacer un upgrade, para que viva mejor su gente? Sí. Para que no haya gente en la calle comiendo de la basura. Hoy sí, eso es nada digno para ninguna sociedad, obviamente Paraguay, Uruguay, lo que sea. Sí. Definitivamente, mira, Paraguay yo creo que tiene mucho potencial, muchísimo potencial. Yo creo que el liderazgo que se está viendo ahora es un liderazgo importante, ¿no? Yo creo que esta inversión en educación, en la gente, es clave. Temas de Estado de Derecho para que venga esa inversión, importantísimo. Yo creo que la relación con Estados Unidos, un buen aliado, que le abre las puertas, ¿no? al comercio, yo creo que es importante. Yo creo que Paraguay está ahora en una situación clave con el tema de Itaipú, donde puede tomar mucho más beneficios, Ajá. ¿no? Cuando vaya a esa negociación. Sé que hay sus problemillas, ¿no? Claro. Entre los gobiernos por X temas, pero yo creo que eso va a ser una gran oportunidad de cómo se puede aprovechar para también poder lidiar con estos retos. Mira, yo he venido a Paraguay, esta es mi 13 vez en Paraguay. 13 veces. 13. La primera vez que vine fue en el año 85, pequeñito, porque Sí. mi hermana, como te digo, tiene 10 años. Claro. Vinimos hoy con la familia, justo mi hermana, en ese tenía un novio paraguayo, se casó con un paraguayo, se divorció, ya está en un cuñado ahora que no es paraguayo, pero es espectacular. Entonces yo O sea, conoces bien Paraguay. conozco bien desde que era pequeñito, ¿no? Sí, hasta, claro. hasta ahora. Y Paraguay tiene mucho que ofrecer. La gente son extremadamente amables, Eso te iba a decir. pero exagerado. Acá nunca habrás visto un sentimiento anti-norteamericano. No. Cosa rara, porque hay Sí, países. en América que son un poco Centroamérica más difícil. Sí, no, al contrario. Acá al gringo se le recibe bien. Se ríe muy bien, uno se siente muy cómodo. Sí. También la comida, la chipa guazú, la sopa paraguaya, la mandioca, que cuando llega al restaurante yo quiero mandioca. Fritas, no, olvida, estás loco, no me da Claro. lo como en Miami, no, yo quiero esa. Entonces uno se siente relajado. Sí. También tengo que reconocer, he venido muchas veces, tengo gran amigos, como Martín Burt, Sí. como otros. Hemos estado varias veces con el presidente Peña. Nuestro común amigo Andy Rivas. Nuestro común amigo Andrés Río. Te conocí usted cuando era intendente, que hablamos de la música. Claro. Entonces, uno se siente, Como en casa. honestamente, en casa. Vale decir que no hay esa brecha. Lo que sí falta a lo mejor es ese upgrade que te decía de
una sociedad un poquito más inclusiva y con más progreso de los sectores más vulnerables, ¿no? Completamente, y esperemos que estos retos se puedan La lucha enfocar. contra la pobreza no es fácil. No es fácil. Los presidentes con los que hablé todos me dicen, 1 grado subir, 1 punto, es un esfuerzo enorme. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y eso es el gran liderazgo. Claro. Y eso es lo que hace falta. Pero yo a Paraguay lo quiero mucho, Roy Haihu Paraguay, la única palabra que conozco en guaraní, pero bueno, es una palabra importante, ¿no? Me encanta. Ya estás como esos cantantes de rock que vienen y dicen Haihu Paraguay y después cantan. Y después cantan. Bueno, Pero- yo lo digo porque lo aprendí de cuando estuve aquí tantas veces. Aún así, y para ir concluyendo, es una democracia que hay que fortalecer, hay que perfeccionar, modernizar los partidos, sostener las instituciones, volverlas más fuertes. Así es. Por ahí va el camino. Ahí va el camino y la democracia no es no es algo mágico, no, uno tiene que trabajar, fortalecer, siempre estar al tanto, siempre estar encima para Claro. mejorarla. ¿Sabes por qué eso te ponía al final? Porque el paraguayo, igual que muchos latinoamericanos, todavía sueñan con el hombre fuerte, casi el dictador, ¿no? El que golpea la mesa, el que ordena, el que no discute nada, el que manda. Decimos la palabra manda. Ya. ¿Ok? Y a veces esa fascinación con los personajes autoritarios puede Sí. ser peligroso. No, definitivamente, y se ve por mucho Claro. en América Latina. Son unos temas así del machismo, de esto y lo Sí. otro, de uno que va a venir a resolver todos los problemas. Exacto, un No, mesías. un mesías, pero claro, aquí la población tiene que tener fe en la persona que lo está gobernando, ¿no? Y la democracia es el mejor camino para eso. De último, por lo menos poder reemplazarlo si no funcionó ese que elegiste. Completamente, que no tiene la oportunidad ni Cuba, ni Venezuela, ni Claro. Nicaragua. Y aquí no está la fortaleza. Ahí está un poco la posibilidad de que, bueno, nos equivocamos, no era que pensábamos. Claro, Lo así podemos es. cambiar. Y por lo menos tienes esa oportunidad Sí. de poder ser, mira, me equivoqué o este no funcionó, vamos a probar. Porque Tony todo el tiempo quieren reelección indefinida, todo el tiempo quieren perpetuarse. Apenas encontrar un gobierno más o menos fuerte o medianamente exitoso, la próxima idea ya es reelegirse indefinidamente. Y me parece que ahí estamos de acuerdo que ese no es el camino. Eso no es el camino. El camino es la democracia y dejar a los ciudadanos que puedan elegir en Estado de Derecho y con las normas adecuadas. Correcto. El Instituto Republicano está para eso. Estamos para eso, estamos para fortalecer la democracia, para trabajar, para formar líderes. ¿Podría decir que ustedes apuestan por Paraguay? Oye, 100%. Apostamos Ok. en Paraguay. Y no solamente lo que lo digo yo, pero Paraguay se apuesta por él mismo. Nosotros estamos aquí para ayudar. Ok. Eso es importante. Eso es importante. Sí. Pero con Paraguay, 100%. Me encantó esa frase para el final. Con Paraguay 100%, casi un eslogan. Y sé que es así porque hace mucho lo veo trabajando al IRI y también personalmente a Tony. 13 viajes, no es poca cosa. Un poco más y te quedaba con nosotros. Bueno, casi, vamos a ver. Un gusto realmente enorme, Tony. Vamos a seguir hablando. Así es. Yo creo que merece la pena. Muchas gracias por la invitación y este gran estudio que tienen aquí. De verdad que muy agradecido por la oportunidad. Justamente estamos trabajando en un equipo humano muy grande, liderado por el señor Norman Harrison, que espero que lo conozcas también, que es un ejecutivo joven y con mucha visión justamente de Buenísimo. fortalecimiento de las instituciones. Estupendo. Así que en nombre de esa familia te digo gracias también. Gracias. Bueno, un personaje, Tony Garrastazu, la verdad que podíamos hablar horas porque tiene miles de historias, anécdotas, mucha experiencia, pero nos deja el mensaje de fortalecer la democracia. No hay otra gente. Podemos quejarnos, podemos elegir mal, después corregir, pero nadie quiere volver jamás a un sistema autoritario en Paraguay. Gracias, tengan muy buenas noches.